chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy introducimos una nueva función, un nuevo análisis de funciones, que son básicamente las funciones logarítmicas. Entonces, en las funciones logarítmicas recordamos que teníamos en cuenta dos variables, no solo el propio objetivo de la función logarítmica, sino también teniendo en cuenta la base de dicha función. Entonces, recordamos lo primero la definición de función logarítmica, que vimos que el logaritmo en base a de b tiene que ser igual a c, si y solo si a elevado a c es igual a b. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque tendremos que aplicarlo después. Entonces la función f de x igual al logaritmo en base a de x será la principal con la que trabajaremos. De nuevo, es importante tener en cuenta que esta x puede ser cualquier otra función distinta, pero en un principio vamos a trabajar con esta como modelo. Entonces, ¿qué nos ocurre? Que en los logaritmos el problema que tenemos en general es que el contenido que está aquí dentro del logaritmo, es decir, lo que llamaríamos precisamente la parte logarítmica, tiene que ser estrictamente mayor que 0. Y diréis, ¿por qué ocurre eso? Pues precisamente porque yo aplico la definición. Es decir, el logaritmo en base a de x será igual a c si y solo si a elevado a c es igual a x. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo aquí no puedo introducir, es decir, no existe ningún número que elevado a otro nos dé, en este caso, un valor negativo. ¿Ok? Recordamos que las bases de los logaritmos tienen que ser estrictamente mayores que 0. ¿Vale? Por lo tanto, no tenemos la posibilidad de encontrar un número positivo que elevado a otro nos dé un número negativo. Entonces, ¿a qué condición llegamos? Pues a precisamente que tendremos la condición de que lo que tengo aquí dentro del logaritmo sea mayor que 0. Como en este caso tenemos que, este caso en x tendrá que ser mayor que 0. Además, mayor estricto. No podemos tenerlo igual a 0 porque, de nuevo, no existe ningún número positivo elevado a otro que sea justo igual a 0. Ese número que tenemos arriba tendría que ser infinitamente negativo, lo cual en un principio no tiene sentido dentro de nuestro plano. Repito, esta condición de que aquí x sea mayor o igual que 0, si yo aquí introdujese una función cualquiera, tendría que tener en cuenta que la función que introdujese en ese punto debería ser mayor o igual, mayor que 0. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Lo que sí que puedo diferenciar es entre valores mayores que 1 para el elemento que tengo para la base del logaritmo o valores que estén entre 0 y 1. Eso sí que puedo hacer una diferencia. En caso de que los valores que tengo sean mayores que 1, tendré una función que será monótonamente creciente, es decir, que crecerá constantemente. ¿Por qué? Porque cuanto mayor es el número que aplico aquí, mayor será el resultado. Es decir, volvemos a la definición. Si yo tengo que el logaritmo de a, el logaritmo en base a de b es igual a c, porque a elevado a c es igual a b, cuanto mayor sea el resultado que tenga aquí, mayor tendrá que ser el exponente para obtenerlo, porque la base hemos dicho que es mayor que 1. Sin embargo, en caso de que el exponente sea menor que 1, nos acordamos que ahí tendré una fracción. Y si tengo una fracción en un principio que deberá ser cuyo denominador sea mayor que el numerador, como crecerá más rápido el denominador, lo que me ocurrirá será que tendré una función monótonamente decreciente. Es decir, sin máximos, sin mínimos, pero constantemente decreciente. Esto lo veremos ahora más adelante. Entonces, lo primero que tendré en estos casos será el dominio. De nuevo, repetimos que el dominio para una función genérica sería el que hiciese que lo que tengo dentro del logaritmo fuera mayor que 0. En este caso, x mayor que 0, por tanto tendré que ir desde 0 sin incluir hasta infinito. Esto es para nuestro caso en concreto del logaritmo en base a de x. Para una función en general me ocurrirá exactamente lo mismo. El recorrido puede depender si yo tengo un logaritmo que sea mayor, es decir, un logaritmo de base mayor que 1 o entre 0 y 1. Recordamos que no tengo la posibilidad de tener un logaritmo en base negativa, porque entonces nos quedaría una potencia con base negativa para la definición y como vimos en el vídeo de las funciones exponenciales,
cuando yo tenía una potencia de base negativa elevada a una función o a una variable de cualquier tipo, esa función no tenía sentido porque estaría constantemente determinando raíces de índice par con valores negativos, lo cual no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que el recorrido nos vaya desde 0 hasta infinito en caso de tener una función que tenga un índice mayor que 1, o que nos vaya desde 0 hasta menos infinito en caso de tener una función logarítmica de índice 0 a 1, dependiendo del índice que tenga en cada uno de ellos. En las simetrías nos ocurre exactamente lo mismo. En general, la función logarítmica no va a ser simétrica. Es decir, simetría no hay, en general. Concretamente, para la función logaritmo en base a de x, desde luego, seguro que no tenemos. ¿Por qué? Porque como los logaritmos no aceptan en general valores negativos de la función, a no ser que sean aquellos que hagan esto positivo, supongamos que aquí tengo el valor menos x. En ese caso sí que lo tendrían, pero en ese caso no aceptarían los valores positivos. Por lo tanto, simetrías no vamos a tener. Por otra parte, la continuidad de nuestra función sería f de x continua desde 0 hasta infinito y, como nos ocurre para todas las funciones, esta función es continua en todo su dominio. Si la función que tengo dentro del propio logaritmo no pierde su condición de continuidad, en un principio el logaritmo debería ser continuo. Es una función que no presenta ningún tipo de problema más allá de fuera de su dominio, como nos ocurre con todas. La monotonía, tal y como veíamos antes, depende principalmente de la base que yo tenga para mi logaritmo. Si la base es mayor que 1 y el logaritmo es una función normal, lo que tendré será que será monótonamente creciente. Crecerá constantemente porque cuanto más grande sea el resultado, más grande deberá ser el exponente al que yo crezca. Y nos ocurrirá al revés. Si la base fuera menor que 0, vamos a apuntarlo por aquí, la monotonía. Si A es mayor que 1, es creciente, desde 0 hasta infinito, y si la A es menor que 1, pero mayor que 0, será decreciente desde 0 hasta infinito. Estas serán las condiciones que tendremos. Repito, en caso de nuestra función en concreto. Después dependerá de las restricciones que tenga la propia función o lo que tenga dentro de la propia función. Máximos y mínimos, en principio no vamos a tener ninguno. ¿Por qué? Porque no tendremos ningún valor para el cual la función deje de crecer o deje de decrecer. Si hemos dicho que es creciente o decreciente en todo su dominio, tendremos que tener constancia en ese valor. Y por último, la intersección con los ejes, en este caso, es muy sencilla. ¿Qué tendremos? Pues de nuevo, hacemos como siempre, el eje. Para que corte con el eje x, la y tiene que ser igual a 0, es decir, que tendremos que el logaritmo en base a de x tiene que ser igual a 0, y aquí a qué conclusión llegaremos. Aplicando de nuevo la definición, tendré que a elevado a 0 tendrá que ser igual a x, y a, independientemente de que sea mayor o menor que 1, tendré que esto será igual a 1. Por tanto, la función siempre pasará por el punto 1, 0. En cualquier caso, independientemente de la base. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando corto al eje y, aquí es distinto. Cuando corto al eje y, la x es igual a 0. ¿Y que tendré? Que el logaritmo en base a de 0, hemos dicho que esto no existía. Por lo tanto, tendré un caso en el que nunca llegaré a cortar al eje y. De nuevo, repito, si aquí tengo alguna función en especial que me determina otras condiciones, podría cortar al eje y. Pero, en general, para la función logaritmo en base a de x, no va a ocurrir. Entonces, ahora para terminar, vamos a representar tanto un logaritmo de base mayor que 1 como un logaritmo de base menor que 1, pero mayor que 0, para ver cómo funciona cada una de las funciones. Entonces aquí tendremos, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de x. El logaritmo en base 2 de, aquí, de x, que sería esta función de aquí, que como podéis ver, corta siempre por el punto 1, 0, porque tenemos que el logaritmo de 1 siempre será igual a 0, y después crecerá consecutivamente. Como podéis ver por aquí, aquí siempre se aproxima muchísimo a
la línea del 0, pero nunca llega porque el logaritmo de 0 no existe. Nos podríamos ir todo lo abajo que quisiéramos y no llegaríamos nunca a tocarla. Y en caso de poner el logaritmo de 1/2, aquí lo que nos quedará será precisamente la función contraria. Es decir, será una función monótonamente decreciente. Como podemos ver de nuevo, pasamos por el punto 1, 0, porque el logaritmo de 1 siempre va a ser igual a 0, pero por lo demás la función en un principio es como trabaja. Entonces, chicos, como habéis visto, en este caso simplemente tenemos que ver las restricciones que nos da el logaritmo, que es que aquello que yo tenga dentro del logaritmo tiene que ser estrictamente mayor que 0, porque no existe el logaritmo de un número negativo, ¿vale? Podemos intentar aquí, por ejemplo, poner, si os dais cuenta, vengo aquí, intento poner un menos y me dirá que la función no existe. ¿Por qué? Porque no existe la función logarítmica con base negativa. En el momento en el que le quito el menos, vuelve a aparecer la función. Entonces es la única restricción que tenemos. Lo primero, que la base lógicamente no tiene que ser menor que 0, y lo segundo, que lo que tenga dentro del propio logaritmo tiene que ser estrictamente mayor que 0. Por lo demás, la función logaritmo nos permite cualquier cosa. Como ya sabéis, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta, dejadnos en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.